que marca una diferencia en el voltímetro y marca pues 0, en ese caso línea isoeléctrica. Acá nuevamente tenemos de izquierda a derecha, de izquierda para un voltímetro, polo positivo, polo negativo. Vemos una diferencia entre el polo positivo y el negativo, que está detectando que el polo positivo está en una zona más negativa que el polo negativo. Esto lo marca el voltímetro y pues marca hacia negativo. Esto representaría una deflexión negativa, o sea, por debajo de técnicamente de la línea isoeléctrica. Acá vemos el mismo voltímetro. El polo negativo está en una zona negativa, el polo positivo en una zona positiva, y vemos cómo se inclina hacia la zona positiva, porque el polo positivo es una zona más positiva que el negativo. Acá técnicamente, ¿qué estaría sucediendo? Acá estaría sucediendo los inicios de la despolarización. ¿Sí lo notan? Sí. Entonces vemos como diferentes voltímetros colocados en diferentes sitios, técnicamente en esta porción del músculo cardíaco, pues estarían registrando cosas diferentes. Y el último, que es muy parecido al que está acá, él está en una zona en donde todavía la corriente de despolarización, pues digamos, no ha llegado, entonces no hay una diferencia todavía en lo que detecta entre sus dos polos. Ya en este momento la totalidad del músculo se despolarizó, la totalidad del músculo se despolarizó, la totalidad de esta fibra. Por dentro está lleno de cargas positivas, por fuera pues tiene cargas negativas, y si ustedes notan acá, otra vez está en línea isoeléctrica. ¿Por qué? No nota diferencia entre sus dos polos, una diferencia de voltaje. Esto es lo que estaría sucediendo en cada momento. Acá, cuando iniciamos la despolarización, ustedes notan acá que pues la fibra empieza a volverse positiva y acá afuera se reemplazan por cargas negativas. ¿Por qué? Porque las cargas positivas empiezan a ingresar a la célula, por lo tanto el líquido extracelular se vuelve un poco más negativo, y pues eso acá en esta porción es detectado por el voltímetro. En esta zona que es donde inicia la despolarización, pues es más negativa, ¿sí?, que donde está el polo positivo. Entonces acá, y una deflexión positiva. En este momento pues ya la despolarización corrió por el resto de la fibra. Los dos polos están en una zona en iguales condiciones, y ustedes ven que la onda baja. ¿La onda por qué baja? Porque llega a un momento máximo donde se detecta el polo positivo, es una zona más positiva, se hace positivo, las cargas empiezan a igualarse, él nota que ya no hay un cambio más de voltaje, positividad, y empieza a bajar hacia cero a medida que las cargas empiezan a igualarse. Por eso ustedes ven que la onda baja otra vez. Y acá, pues, empieza a haber ya un fenómeno, acá ya se despolarizó, y acá empieza a haber un fenómeno de repolarización, que acá, pues, esto es teórico, porque vamos a ver ahorita que aplicado al miocardio se invierte, pero acá técnicamente igualito, desde donde empezó la despolarización, empieza a repolarizarse la fibra. Inició la despolarización acá, y acá inicia la misma repolarización. Entonces, como la repolarización inicia en esa zona, el polo negativo empieza a detectar cargas positivas, porque al repolarizarse la célula vuelve y saca todo ese sodio y ese calcio que había entrado, y esta zona empieza a volverse más positiva, mientras las células se vuelven más negativas. El polo negativo está en una zona más positiva que el polo positivo, entonces ahí marca una deflexión negativa, que otra vez tenderá a estabilizarse y volver a cero cuando todas las cargas se igualen. Entonces, teniendo eso presente, vamos a manejar el concepto de estos vectores, que ustedes ya lo han visto, lo hemos visto por ahí en algunas presentaciones, que colocamos flechitas. Y lo que vamos a ver es que tenemos cámaras para entender la parte del infarto. Entendemos las derivadas como cámaras que toman fotos de diferentes partes del corazón. Acá tenemos
pues una cámara, acá tenemos una flecha grande y la flecha es el vector, y yo les había comentado en la clase pasada que normalmente cuando ponemos estas flechas la punta siempre está apuntando, para la redundancia, hacia dónde, el positivo, y la cola hacia el negativo. Esto es muy útil para esquematizar las zonas, la parte de lo que es las corrientes de lesión. Ahorita lo vamos a ver. Y vemos diferentes cámaras acá. ¿Sí? ¿Qué significan estas cámaras? Pues que hay cámaras que son los electrodos en diferentes partes del corazón, que de pronto esta cámara está detectando la cola de esta flecha, ¿cierto? Esta cámara vería técnicamente ambas partes, vería una parte positiva y una parte negativa, y esta cámara prácticamente está viendo ¿qué? La punta de la flecha, lo positivo. Entonces, piensen en los electrodos como unas cámaras para evidenciar diferentes caras del corazón en un determinado momento del ciclo cardíaco. Vuelve y juega las derivadas, los ángulos que manejamos. Acá les muestro la situación del corazón en cuanto a las derivaciones precordiales, ¿sí? La colocación y más o menos las caras que estaremos viendo. Recuerden que de 5 y de 6 vemos una cara más lateral. Acá ustedes pueden, como estamos viendo, no estamos viendo una figura pues, tridimensional del corazón, pues no nos percatamos de esto, pero recuerden que de 5 y 6, cara lateral baja. B3 y B4 una cara más anterior, B1 y B2 una cara más central. Entonces tenemos las derivadas en algún momento y tenemos esta flecha que estaría esquematizando la corriente eléctrica que lleva ese corazón, la zona negativa y la zona positiva. Y digamos que cuando hablamos de lesión miocárdica, vemos las derivadas y colocamos la flechita, nos imaginamos y podemos ver más o menos cuál es la zona que podría estar lesionada. Yo les iba a comentar algo con esta letra. Ahora sí, ustedes han notado que en condiciones normales, forma parte de la característica normal del electro que la onda T siempre tiene la dirección del QRS. ¿Sí? Siempre lleva, incluso en ABR, que QRS tiene una predominancia negativa, la onda T sigue al QRS. Entonces, por ejemplo, lo que sucede, digamos, estamos acá ubicados de dos. Cuando viene una corriente de despolarización, por ejemplo, acá estamos en este electrodo D2 y no en esta flechita por el momento. Viene una corriente de despolarización que es una corriente negativa. O sea, la célula se vuelve positiva, pero el líquido celular se vuelve ¿qué? Negativo. Yo les había comentado en clases anteriores, tenemos el electrón positivo acá y D2 es predominantemente positivo porque es que en la mayoría del ciclo, ¿sí? Él, cuando inicia la despolarización inicia de aquí hacia abajo, ¿cierto? Y de izquierda a derecha. Entonces él está, al estar en esta situación acá, el electrón positivo la mayor parte del tiempo está detectando corriente positiva, porque la despolarización viene desde aquí hasta acá. Entonces cuando la despolarización inicia, él detecta el positivo que está en una zona más positiva que esta zona. Algo muy parecido a lo que le mostraba con el pedazo de músculo cardíaco ahorita. El electrón negativo está en esta zona donde inicia la despolarización y el electrón positivo está en una zona, donde técnicamente no ha empezado nada. Cuando ya la corriente llega a donde él está,
digamos, ya se ha despolarizado una gran cantidad de músculo cardíaco, toda esta parte negativa queda de positivo, él se despolariza también y las cargas igual, y la onda tiene una deflexión positiva. La repolarización, al ser una corriente inversa en cuanto a cargas, ¿sí?, que es una corriente positiva, si la repolarización iniciara de aquí hacia acá, ustedes vieron la fibra cardíaca, ¿cierto? El pedacito de fibra cardíaca que estaba acá hace rato en la diapositiva. ¿Se dieron cuenta que él se despolarizaba de aquí hacia allá? Y se repolarizaba ¿cómo? De aquí hacia allá, ¿sí o no? Si la repolarización del corazón fuera otra vez de aquí hacia acá, ¿qué veríamos? Que esta zona se vuelve positiva, ¿cierto? Porque empieza la repolarización, las células sacan otra vez todas las cargas positivas que tenían y este líquido extracelular de esta zona se vuelve positivo en comparación con este sería más negativo. Acá en ese ejemplo ideal que les estoy dando, ¿cómo sería la onda T? No, según lo que yo les estoy diciendo acá, negativa. ¿Por qué? Porque en la repolarización, ya olvídense del QRS, ya se despolarizó. En la repolarización vamos a decidir cómo hacer la onda T. Y en la repolarización, si fuera, estoy diciéndoles en el ejemplo ideal, luego no quiero que ahorita me escriben en la tarde, profe, pero usted dijo que se repolarizaba así, yo veo que eso no es así. Estoy dando un ejemplo para que me entiendan. Si la repolarización viniera de aquí hacia acá, porque esta zona se despolarizó primero, por teoría tendría que empezar la repolarización por acá. Si eso fuera así, esta zona empezaría a volverse positiva y el polo negativo del D2 marcaría una positividad más que el polo positivo. Como el electrocardiograma lo marca en lo que diga el polo positivo, pues el polo positivo diría que yo estoy en una zona más negativa que el que está arriba, por lo tanto la onda sería como negativa. Pero eso no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque la repolarización normalmente no va a suceder en el corazón de esta forma. No el primero que se despolariza es el primero en repolarizarse. La despolarización llega y luego se repolariza de esta forma. Por lo tanto, cuando se repolariza, ¿sí?, cuando él se repolariza, él se despolariza de subendocardio a subepicardio, o sea, de adentro hacia afuera. Como los electrodos están afuera, ¿sí?, la mayoría de ellos en despolarización notan que lo de adentro está más negativo que lo de afuera. Cuando llega la repolarización es de subepicardio a subendocardio. Repito, despolarización de subendocardio a subepicardio, de adentro hacia afuera. La repolarización de subepicardio a subendocardio. ¿Sub o sub? ¿SV o de sub P? De sub, SU, de subway. Facilito. Sí, por de sub es el que está debajo de todos los músculos. ¿No recuerdo que la despolarización? La despolarización viene de subendocardio. El endocardio es la parte más interna del corazón, o sea, la parte que está en contacto con músculos papilares, o sea, la cámara por dentro, ¿sí? Y es que el miocardio, ¿se acuerdan de la histología que el miocardio tiene unas divisiones? La parte interna, que sería el endocardio, ¿sí?, una parte que está como entre el endocardio y el epicardio, y vendría el subepicardio, que es como esa parte del músculo, ¿sí?, que ya es más externa al corazón. Ya vendría, después de él, vendría ya la parte del pericardio recubierta. Para la parte de despolarización y repolarización e infarto, solo vamos a jugar con dos personajes, subendocardio y subepicardio. No entra nadie más. Entonces, despolarización viene de adentro hacia afuera. O sea, ¿de dónde a dónde? Subendocardio a subepicardio.
Y la repolarización viene de subepicardio a subendocardio. Ahora, profe, ¿por qué se da eso? Porque técnicamente, y ustedes lo van a leer, hay una cosa que se llama isquemia fisiológica del subendocardio. El endocardio está peor perfundido en situaciones normales, no estoy hablando ni siquiera todavía de patología, en situaciones normales el subendocardio está peor perfundido que el subepicardio, porque las arterias coronarias, cuando salen de las grandes ramas y empiezan a distribuirse por el músculo cardíaco, ellas van de afuera hacia adentro. A medida que ellas penetran en el músculo cardíaco, se van volviendo más pequeñas, ¿sí?, más tortuosas, y presentan una resistencia al flujo. Aparte que a medida que entran como esos músculos, cada que se contrae bloquea el flujo. Entonces técnicamente la zona que está por arriba siempre tiene una perfusión continua y la zona que está por abajo tiene que, primero, le llega menor cantidad, segundo, no solo le llega menor cantidad, sino que la que le llega ya está utilizada porque el de arriba ya consumió ATP, oxígeno y glucosa. No solo le llega en menor cantidad, sino que le llega en menor cantidad con menos nutrientes. Y fuera de eso, recibe perfusión cada que hay diástole. Esas tres cosas hacen que el endocardio, en situación incluso fisiológica, reciba menos suministro de nutrientes, sangre y oxígeno que el epicardio. Entonces, como el epicardio tiene mejor perfusión, él reacciona mucho más rápido e inicia la repolarización. En ese sentido, la repolarización inicia entonces de afuera hacia adentro, y como inicia en ese sentido, esta zona empieza a repolarizarse primero, o sea, llenarse de cargas positivas en contraste con esta, y por eso es que marca una onda T positiva aquí, aquí, dependiendo del eje, acá no, aquí, donde está de 3, bueno, de 3 sí, de 3, desde que está la parte negativa de 3, a ver y hacia allá, dependiendo de la dirección del corazón. Ahí influye mucho el eje, porque si el eje cardíaco está alterado, pues en una derivada donde yo normalmente tengo una cosa, pues con la otra. En situaciones patológicas cambia, alguna alteración hidroelectrolítica, isquemias, como vamos a ver ahorita, se invierte la polaridad. ¿Sí? Esto son condiciones normales, les estoy explicando por qué. Entonces la onda T siempre sigue la dirección del QRS. ¿Listo? Y esto era pues para esquematizarles eso. Entonces, ahora sí, la corriente de lesión. Cuando hablamos de corriente de lesión, ya estamos hablando de algo patológico. Estamos hablando de que una porción de músculo tiene dificultad para funcionar. En este sentido, más que todo es para la repolarización. Para la repolarización, estamos hablando de que hay una porción de músculo de determinado tamaño que cree que se despolariza o está en despolarización permanente y no es capaz de repolarizarse o no lo hace de una manera adecuada. ¿Eso qué hace? Que haya esa porción de músculo constantemente despolarizada y actuando como un foco, ¿sí? Digamos, actuando como un foco en que se puede convertir en una arritmia porque puedes despolarizar o estar despolarizando el resto del músculo. Una zona de miocardio que no se repolariza adecuadamente funciona mal, y no solo funciona mal, sino que puede hacer que el resto del miocardio funcione de manera inadecuada. Eso es lo que hablamos de corriente de lesión, ¿sí? Una corriente que está permanentemente fluyendo en el corazón, porque una parte del músculo cardíaco tiene una dificultad para repolarizarse. ¿Eso en qué sucede? En traumas, o sea, golpes directamente en el miocardio que irritan y lastiman y lesionan el miocardio. Procesos infecciosos como la endocarditis infecciosa, por ejemplo. Y lo más frecuente, la isquemia. Entonces la isquemia, dependiendo del territorio arterial que esté comprometido, como no le provee un suministro de flujo sanguíneo a ese miocardio no se puede repolarizar de manera adecuada. ¿Listo? Entonces queda en un estado como de mayor positividad respecto a lo demás.
Sí, no solo puntas torcidas, me puedo ocasionar arañas fatales como yo decía en la secundaria ventricular, o esta, o la fibrilación ventricular, o puntas torcidas, arañas fatales. Entonces, hay un concepto que lo vamos a usar para guiarnos un poquito en la identificación del infarto, que es este que está acá, que es el punto J. ¿Sí? ¿Qué es el punto J? Si nosotros vemos acá, vemos una onda P, vemos un QRS, se supone que cuando el QRS termina, hay un silencio eléctrico, o sea, hay un espacio en que el QRS termina y luego comienza la onda T. ¿Sí? Entonces, ustedes ven acá, QRS, el QRS finaliza y se supone que cuando el QRS finaliza, en el corazón ya toda la parte del corazón, todo el miocardio ya se ha despolarizado, ¿cierto? O sea, no, se supone que al finalizar el QRS, el complejo QRS de despolarización ventricular, no debería quedar todavía ninguna zona del miocardio sin despolarizarse. En ese momento, todas las cargas se nivelaron, todas las células tienen por dentro cargas positivas, afuera predominantemente negativas. Como todo el corazón se despolarizó, no hay un movimiento neto de carga, todo está en cero. Y acá marcamos entonces el punto J. El punto J marcaría el momento en donde ya se despolarizó completamente el corazón, ya todo el corazón está despolarizado y no hay un movimiento de carga. ¿Para qué usamos el punto J? Principalmente para compararlo con esto que está acá, que es el segmento TP. Mírenlo acá. Esto es onda P, esto técnicamente vendría siendo onda T. No se identifica muy bien porque acá ya hay una anomalía, pero esto sería onda T. Mírenlo acá. QRS, punto J, segmento TP, ¿cierto? No se pierdan porque esto es importante para identificar las lesiones. Profe, ¿por qué comparamos el punto J con el segmento TP? Porque el punto J representa el momento en donde ya toda la porción del corazón se despolarizó. Y el segmento TP representa el momento donde ya onda T, todo se repolarizó nuevamente, el corazón se niveló, cargas positivas, cargas negativas dentro de las células y cargas positivas afuera, y el corazón en ese momento está lleno de cargas positivas, ya se repolarizó completamente. ¿Sí? Se repolarizó completamente y técnicamente el segmento TP debería estar a este mismo nivel, ¿sí o no? Porque ya no habría en el segmento TP, o sea, el segmento que está posterior o está entre la onda T y la onda P. ¿Qué quiere decir? Terminó el ciclo cardíaco, o sea, onda T terminó, todo el corazón está repolarizado y va a iniciar el siguiente ciclo con la onda P. En ese momento esa línea isoeléctrica representa que ya todo el corazón se repolarizó y esté listo para iniciar un nuevo ciclo. Ahí no hay un movimiento neto de cargas, entonces tendría que estar acá. Pero ustedes están notando que este segmento TP está abajo o arriba. ¿Sí? Está abajo o arriba. Entonces, básicamente hacemos un análisis de eso. Usted casi siempre ve que se refieren al segmento ST, pero el segmento TP nos ayuda en cuanto a la ubicación de la lesión. ¿Por qué? Porque desde este punto, si el segmento TP, míralo, está por debajo de la línea isoeléctrica, en un punto más negativo que el punto J, ¿qué quiere decir? Que este segmento TP me está marcando donde deberían haber cargas positivas o cargas neutras. Me está diciendo este segmento TP infranivelado que cuando el corazón debería estar repolarizado, está aún detectando cargas negativas. ¿Sí me hago entender? La onda T representa el movimiento de cargas
positivas retornando al exterior. Y cuando todo se repolariza, debería estar en cero. Pero acá muestra el segmento TP que el corazón no está en reposo. Si estuviera en reposo, todas las cargas se neutralizarían y quedaría en cero, y no lo está. Está más negativo que este punto J. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, en repolarización, onda T, y en ese momento de reposo sigue marcando ondas negativas. Quiere decir que como está marcando cargas negativas, ondas negativas, cargas negativas, esa zona no se está repolarizando, sino que está técnicamente todavía despolarizada, porque la despolarización que emite cargas negativas. Esto me ayuda a mí a ubicar más o menos la parte de la lesión, porque yo, bueno, y este es como el esquema que les pone Gayton de lo que está sucediendo, y yo les puse la flechita así grande para que se den cuenta lo que estaría sucediendo. Muchachos, esto es de 1 y esto es de 3, y yo les puse la flecha más o menos como se vería esa corriente de lesión. Acá ustedes se dan cuenta que la flecha sirve para ubicar la lesión, porque en D3 esta zona está negativa. Miren, D3, esta zona está negativa. ¿Dónde queda el polo positivo de D3? Abajo. Entonces está viendo la cola de la flecha. Y D1 muestra el mismo segmento TP, pero arriba. ¿Sí? Entonces la flecha tiene este comportamiento. La cola la está viendo D3 y la flecha la está viendo D1. Este es el vector. Siempre un vector en corriente de lesión tiene que tener cola y tiene que tener flecha. ¿Sí? Si una derivada que está mirando hacia abajo, como D3, está viendo la cola, pues la flecha tiene que estarla viendo hacia arriba. Es por esto que se forman imágenes en espejo. Es por esta razón. Porque cuando estamos viendo la cola de una corriente de lesión en alguna derivada, nos imaginamos las derivadas que están arriba, ¿sí? O que están en una situación opuesta, o más o menos opuesta, y ellas están viendo la cara contraria. ¿Listo? Entonces, esto es lo que viene sucediendo, y ya les enseño más o menos cómo lo podemos ubicar en el electrocardiograma, pues para darnos cuenta de la lesión. Entonces, acá vemos aquí, pues salta a la vista que en D2 y D3 y ABF pues hay un problema. Ubicamos, mire, onda P, QRS, ¿sí? El punto J estaría más o menos por acá, por aquí, porque el punto J es el momento donde ya se despolarizó por el corazón, ¿sí o no? Segmento TP, ¿dónde estaría? Más o menos por acá. ¿Sí o no? ¿Qué me quiere decir eso? El segmento TP, bueno, acá se ve mejor. D3, punto J, segmento TP. ¿Qué me dice a mí? Después de que se forma la onda P de repolarización ventricular, en donde no habría un movimiento neto de cargas, estaba detectando que acá hay más cargas negativas que incluso en el punto J. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que esta zona tiene un problema para repolarizarse, cuando debiera estar más arriba, porque tiene más cargas positivas y nivelarse con la línea isoeléctrica, está detectando cargas negativas que hacen que se marque hacia abajo. Si acá hubiera el cero y viéramos la línea isoeléctrica que debiera ir más o menos por acá, se marca hacia abajo, y eso detecta que en esta zona hay problemas para la repolarización. O sea que si evidenciáramos esto con una flecha, ¿hacia dónde estaría la flecha? ¿Hacia dónde estaría la punta de la flecha?
así, ¿sí o no? De 2, de 3 y ABF me estarían viendo más o menos la cola. O sea que de 2, de 3 y ABF están viendo que cuando el corazón debiera estar completamente regularizado, con cargas positivas y completamente nivelado, ahí abajo hay un problema que hace que se estén emitiendo cargas negativas. Por lo tanto, el segmento TP esté hacia abajo. O sea que de 2, de 3 y ABF tienen un trastorno de repolarización. Si eso lo traspolamos al contexto de un paciente que está con dolor retroesternal, opresivo, de más o menos 1 hora de evolución, vómito, está sudando frío, se siente mal, pues esto es en el contexto de un infarto agudo miocardio, ¿sí? Que no, que el paciente se tuvo un accidente de tránsito y tuvo un trauma, pues en el contexto traumático. Acá, entonces, por eso el electrocardiograma, cuando ustedes leen la guía de infarto, él les dice los hallazgos y le dice en el contexto de un paciente que tenga clínica de infarto agudo miocardio. Entonces, en un contexto nuestro, de un paciente que tenga esas características que yo les dije, que usted le haga eso, ese es el análisis que usted tiene que hacer. De 2, de 3 ABF tiene un segmento TP inferior, ¿sí? O infranivelado en comparación con el punto J, y eso a mí me dice que pues hay un trastorno de la repolarización, no hay una repolarización adecuada de ese músculo, no hay un movimiento de cargas positivas que me suba este segmento al nivel de línea isoeléctrica, ¿sí? Y entonces pues esa zona no se repolariza adecuadamente, y las causas de repolarización inadecuada, pues entre ellas la más frecuente es un infarto, y si el paciente tiene una clínica de infarto, pues no se diga más. Y entonces la punta de flecha, si la flecha estaba hacia acá, así, y esto viene siendo la cola, pues la punta que viene siendo mi dedo está hacia allá, o así. Ya si uno le pone a calcularle, pues viene el eje, pero digamos que está así. Hacia arriba, ¿quién estaría? De 1, ¿quién más? De pronto ve que la marque, y entonces vemos acá, onda P, QRS, punto J, y el segmento TP vendría estando más o menos por acá, ¿sí o no? Más o menos. Este segmento TP en comparación con este punto J, ¿cómo está? O sea que es lo inverso a esto. O sea, acá sí está marcando en el segmento TP cargas positivas. O sea, esta zona sí está moviendo cargas positivas al momento de la repolarización, que es lo inverso a lo que está acá. Ahora miremos ABN. Punto J, segmento, bueno, una onda T anómala, segmento TP, ¿cierto? Vendría más o menos por acá. ¿Cómo está marcando el segmento TP? Más positivo en comparación con el punto J, quiere decir que hay un movimiento de cargas positivas. ¿Acá estaría la lesión? Pregunto, ¿acá estaría la lesión? No, porque se está repolarizando o está intentando repolarizarse de manera adecuada. Entonces, la conclusión es, ¿para qué me sirve la comparación entre el punto J y el segmento TP? Para ubicar la lesión, en el sentido de que al detectar quién se está repolarizando de manera adecuada y quién no, yo sé dónde está la lesión. Profe, qué pena. Buen día. Vengo a participar del interno de gestión. ¿Ah, sí? Dicho que está grabando porque Para tomar la ¿no está grabando? Dale. Tenemos 6 años, por si de pronto
Muchachos, silencio, por favor. Bueno, muchachos. Sí. Bueno, entonces, ¿entendieron la utilidad del segmento TP? Obviamente, cuando entonces uno compara el punto J, ¿sí? El punto J con el segmento TP, pues uno nota que está arriba y entonces ya uno, pues, hace la comparación. Ya después viene, bueno, y todo esto es lo que genera los famosos cambios en espejo, que yo les decía que ustedes van a encontrar en unas partes, hay un supra del ST y en el otro lado un infra, pero claro, lo que ustedes están viendo en la punta de flecha no es lo mismo que lo que está en la cola. Profe, ¿a quién le creemos? Al supra. Créale al supra. Créale al supra. Normalmente son los supra, que ya vamos a ver qué significa supra, los que me ocasionan estas alteraciones en espejo. Bueno, ¿ustedes entendieron el segmento TP? Entonces ese es un infarto de cara inferior. ¿Por qué cara inferior? De 2 de 3 y 9. Bueno, entonces, dependiendo de cuánto lleve el paciente, con la clínica, o sea, cuánto lleva el paciente con el dolor opresivo y la clínica sugestiva de infarto, puede que lo encontremos en isquemia o puede que lo encontramos ya en lesión. Paciente normal, paciente con 10 minutos de dolor torácico, probablemente está en isquemia apenas. Y paciente con 1 hora de dolor torácico o 2 horas, ya probablemente está en lesión y necrosis. ¿Cuál es la diferencia? La verdadera fisiopatología, el tiempo. No es lo mismo usted coger un miocardio y quitarle el ritmo sanguíneo por 5 minutos. Probablemente no va a pasar nada. Si usted retorna el flujo, nuevamente, pues, digamos, él sigue funcionando, incluso en isquemia, él sigue funcionando, él trata de seguir funcionando. Habrán algunos cambios por la hipoxia, por la disminución de pronto de sustratos para el ATP, pero él trata de seguir funcionando. Y cuando usted le retorna el flujo sanguíneo, pues él corrige de pronto ya los niveles de ATP, ¿sí? Toda esa cuestión. Si usted le quita el flujo sanguíneo ya no por 5 minutos, sino por 2 o 3 horas, pues
él intenta seguir funcionando, pero ya entra en una lesión miocárdica. O sea, la isquemia es lo primero que sucede. No necesariamente la isquemia va ligada ya a que se dañó un músculo cardíaco. Si estamos en isquemia y corregimos la perfusión, puede que no haya ninguna consecuencia, ¿sí? Pero después de la isquemia ya viene la lesión. Cuando ya hay lesión, ¿qué quiere decir? Ya se lesionó el músculo cardíaco. Algo de secuela va a quedar. No sabemos si sea poquita, si sea muy extensa, pero algo de secuela va a quedar. Entonces, esa es la diferencia entre isquemia. Profe, ¿en qué momento deja de ser isquemia y se convierte en lesión? Eso no está establecido. Ni siquiera los libros de fisiopatología lo van a encontrar. Eso depende mucho del paciente, del tiempo, de la frecuencia cardíaca. No es lo mismo una frecuencia cardíaca de un paciente que está en isquemia y tiene 100, 120 latidos por minuto, se agota mucho más rápido el oxígeno y los nutrientes y entra en lesión mucho más rápido. Entonces, si va a entrar en lesión miocárdica en 30 minutos, ya lo hace en 15. A un paciente que está en la misma situación, pero de pronto está más tranquilo, o le dieron ansiolíticos, o el paciente le dieron beta-bloqueador y le bajaron el ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces está en isquemia, pero está manejando 60, 65, 70 latidos por minuto. Entonces, todo eso depende. Nosotros lo que vamos a hacer es que, uno, nos llega el paciente con esa clínica y ¿qué tenemos que hacer? Tomarle el electrocardiograma. Le tomamos el electrocardiograma. Si el paciente está en isquemia, vamos a ver cambios en la onda T. ¿Sí? Si el paciente está en isquemia, o sea, paciente que todavía no está en lesión miocárdica, ¿sí?, vamos a encontrar cambios en la onda T. ¿Qué cambios vamos a encontrar? Si la isquemia es subendocárdica, este es el corazón, esto es un corazón que le hicieron un corte. Esto vendría siendo el ventrículo derecho y este es el izquierdo. Este sería el subendocardio, toda la parte más interna. ¿Sí? Y el subepicardio, ustedes lo ven acá, más hacia acá. Si la isquemia es subendocárdica, ¿sí?, la repolarización comienza como normalmente sucede, ¿sí? Ya el endocardio está en isquemia fisiológica, técnicamente normalmente, y ahora hay un empeoramiento de esta isquemia por alguna obstrucción, y entonces la isquemia pues se empeora y la repolarización sucede pues de epicardio a endocardio. Lo único es que el potencial de acción del subendocardio disminuye mucho, ¿sí?, porque está enfermo, porque está agotado, porque no le está llegando suficiente oxígeno, y predomina el del subepicardio. Entonces se ve como una onda T positiva, pero no solamente positiva, se puede ver alta, picuda, un poco más simétrica. Si notan que la onda T es muy simétrica, normalmente yo les había dicho que si uno partiera una línea, la onda T tiene así más o menos y luego baja. Entonces se ve como una onda T positiva, simétrica, un poquito más alta, con un voltaje más alto de lo normal, una onda T positiva. Y si la isquemia es subepicárdica, o sea, de afuera, ¿sí?, la repolarización comienza en el endocardio. Hay que tener algo en cuenta aquí. Si el epicardio está isquemiándose, el endocardio también. Por pura lógica, por lo que yo les dije hace rato. Ay, profe, pero los dos están isquemiando. ¿Por qué la repolarización comienza en el endocardio? Porque entre los dos que se están isquemiando, el endocardio está más acostumbrado a trabajar en situaciones de hipoxia y de menor concentración de nutrientes y oxígeno que el epicardio. Como el epicardio siempre está muy bien perfundido, les pasa con ustedes. Están acostumbrados a clase a las 8 de la mañana y uno les dice a las 6 y ya no quieren trabajar. Él aquí está acostumbrado a trabajar con suficiente cantidad de oxígeno y nutrientes, pero al cortarle o al disminuirle la irrigación ya comienza a funcionar mal. Y el endocardio, que sí está acostumbrado a levantarse a las 5 de la mañana
pues le dicen, no, se tiene que levantar a las 4, listo. Está más cansado, pero él sigue trabajando. Entonces, en este caso, la repolarización comenzaría ¿qué? Al inverso, de adentro hacia afuera. Entonces, la explicación que les di hace rato, ¿por qué la onda T? Inversa, ya no inicia de afuera hacia adentro la repolarización, sino de adentro hacia afuera, y se marca como una onda T negativa. ¿Sí, claro o no claro? Entonces, un paciente de 70 años, hipertenso crónico, de hace como 40 años, mal controlado, y ustedes están de rurales, ahí suavecito, en el tarro, ¿Y eso está así? suavecito, en el tarro. ¿Y se lo ven en Tarra, por No me imagino. ¿Cómo? ¿Y se lo ven en dónde? Yo hice rural en la policía del Tolima. Ah, no. Pero cuando yo llegué aquí a Norte Santander tuve un trabajo en donde mi trabajo era recoger heridos de guerra. Entonces yo conocí Tarra, San Calixto, Tibuquistán. San Calixto. San Calixto nunca he inventado. Allá tienen San el- Calixto, Tarra, La Gavarra, Guamalito, todos esos son calentados. Y allá yo tenía que ir a recoger heridos. Entonces conoce cosas planes. Sí, y no solo eso, sino que muchas veces me hablaba con los rurales de la zona, porque como yo tenía que ir en helicóptero y a veces me demoraban trasladar, los rurales hacían la primera intervención. De hecho, una vez me encontré con un rural muy diestro, de un caso de un paciente que tuvo un disparo, un francotirador, le disparó en el pecho. Obviamente el pecho es una cavidad cerrada, entonces al entrar un proyectil como un proyectil de fusil, ustedes entenderán que tiene más o menos esto, pues deja un hueco y por ese hueco entra aire y se colapsa. Entonces a mí me llamaron, yo tenía que ir, me preparé, y nos poníamos el chaleco antibalas, todo para salir, el casco, y no íbamos a alcanzar porque había mal tiempo, entonces el helicóptero no podía salir tan rápido. Entonces el primero del combate me llamaba desesperado, yo le iba diciendo más o menos qué hacer, pero él no era diestro para ponerle un tubo a tórax, yo sabía que había que ponerle un tubo a tórax. Entonces el rural que estaba allá se fue hasta la base y le puso el tubo a tórax, se la colocó. El rural le colocó el tubo a tórax, se lo colocó bien colocado. Y el paciente pues él estaba taquicárdico, taquimnéico, estaba ya pálido, con mucha dificultad para respirar. Y yo dije, yo no voy a alcanzar, o sea, cuando yo llegue, lo más probable es que no esté vivo. Llegó al rural, le puso el tubo y se lo colocó, le mejoró la taquicardia, la taquipnea, mejoró el patrón ventilatorio, drenó sangre, o sea, se lo colocó bien colocadito. Entonces el rural hizo esa intervención, como estaba más cerca, él fue el que lo hizo. Entonces en esas zonas, pues esas zonas son complejas. Y pues bueno, le llega el viejito allá a las 6, 7 de la mañana, 5 de la mañana, porque desde hace 15 minutos tiene dolor torácico y tiene todos esos antecedentes. Y usted lo primero que hace es tomar el electro y usted le encuentra esto o esto, una onda T invertida o una onda T positiva. Ahora alguien va a decir, ¿y qué pasa si tiene onda T negativa y positiva? No puede, porque es que ustedes inventan las cosas en la cabeza. No, pero ¿qué pase? Y profe, ¿qué tal si usted pone un caso clínico? No, pues, si le pongo el disquemia subendocárdica o subepicárdica. Pero no trae cabeza Sí, tiene la cosa. Si tiene las dos, pues técnicamente si es subepicárdica, uno dice isquemia subepicárdica como para referirse así de dónde a dónde se está repolarizando. Pero créanme que si la isquemia es subepicárdica, el subendocardio también está sufriendo. Uno, ¿por qué lo llama subepicardio?
porque el epicardio es el que no se está repolarizando, El que más sufre. el que más sufre. Técnicamente en la subepicárdica pues están sufriendo los dos, pero usted no va a encontrar las dos cosas, va a encontrar esto. Entonces usted encuentra esto, usted entiende que el paciente no lleva mucho tiempo por el dolor, ¿sí? Y que se le puede iniciar manejo de una vez y arrancar a un sitio de mayor nivel de complejidad, porque todavía tenemos mucho miocardio que salvar. Acá están las primeras fases apenas. Si logramos corregir acá algo, puede que no haya ninguna secuela como tal. Si dejamos avanzar, pues esto puede en cualquier momento ya avanzar hacia una lesión miocárdica establecida. ¿Cómo sabemos que ya está la lesión miocárdica establecida? Por eso, por los supras y los infras. Voy a tratar de explicárselo como me explicó a mí un profesor hace mucho tiempo, que digamos, como siento que lo entendí de una manera más fácil, porque si ustedes ven esto en internet, les hablan de amplitudes y les hablan de valores, y a veces es un poco difícil de entender. Cuando yo estaba estudiando eso, un profesor una vez me dijo, imagínense que el electrodo está acá. Cada una de estas porciones de músculo tiene su propio potencial de acción. Cada uno de ellos. El electrodo está acá. El potencial de acción subendocárdico, o sea, vamos a imaginar que vamos a medir el potencial de acción de cada uno de estos. ¿Sí? Y el electrodo está por acá. Entonces, el potencial de acción subendocárdico yo pensé que eso lo tenía la gente, pero ya hoy día es